la verdad es una iniciativa muy chévere que el Ministerio de Hacienda se esté moviendo a socializar entre las universidades y entre ustedes, los estudiantes. Varios de ustedes, estadísticamente hablando, lo más probable es que terminen trabajando en uno de estos marcos fiscales de mediano plazo. Así que bueno que sepan de una vez en qué consiste, por qué es importante. Una cosa a la que le vamos a hacer énfasis es, pues queremos un futuro aún más chévere del que tenemos, entonces estos documentos, ¿para qué nos están sirviendo? ¿Cómo los podemos mejorar? Para esto, pues para dar digamos, el punto de vista del Ministerio de Hacienda y explicarnos lo que es este marco fiscal de mediano plazo, hemos invitado a Daniel Wills. Daniel Wills es el subdirector de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda. Daniel es economista y matemático de la Universidad de los Andes, es también doctor en economía de la Universidad de Pensilvania. Daniel es, pues en mi modesto concepto, uno de los macroeconomistas jóvenes más prometedores que hay en el país, así que cuando él sea ministro de Hacienda, recuerden que lo llevan acá primero. Entonces, nada, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Daniel, que nos va a presentar el marco fiscal de mediano plazo. Posteriormente vamos a hacer un conversatorio en el cual tenemos al profesor Andrés Giraldo del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana, a Adriana Salinas, asesora de gasto público del Observatorio Fiscal, y estaré moderando yo. Los invito a que si tienen preguntas, ahorita Alejandro, que está por ahí, les va a circular unos papeles para que las preguntas que les vayan surgiendo durante la presentación del marco las podamos incorporar al conversatorio. ¿Listo? Entonces, de nuevo, bienvenidos. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Luis Carlos. Demasiado generosa la presentación. Si por algún motivo llego a ser ministro de Hacienda, yo espero ser un poco más popular que mi jefe Carrasquilla. Muchísimas gracias a todos los estudiantes por subir hasta acá arriba hoy. Nosotros hemos querido hablar de este documento que básicamente tiene la visión económica del país a un horizonte de 10 años. Y pues en últimas esa visión tiene varias decisiones profundas de política económica. Y es importante que todos pensemos en estas decisiones. Ustedes que van a estar haciendo estos marcos en el futuro entiendan, digamos, que las disyuntivas que hay a la hora de formular la política económica y generemos consensos. Yo creo que lo principal de estas conversaciones con las universidades y en otras partes es generar consensos y ponernos de acuerdo sobre que este es el camino que queremos en términos económicos y fiscales para Colombia. Y esto está hecho a un horizonte de 10 años y si no estamos de acuerdo, pues tenemos tiempo para irlo corrigiendo por la marcha. Entonces, el marco fiscal, ¿qué es exactamente? Es un documento que se enmarca en la ley de responsabilidad fiscal que busca que las finanzas públicas sean transparentes y sostenibles. En particular, en el marco que está disponible en la página web del Ministerio, invito a todos a leerlo. Tiene 13 capítulos en los que no hay que leerse todos, pero hablamos de crecimiento, hablamos de perspectivas de crecimiento, hablamos de perspectivas fiscales, etc. Pero muy recomendados, y para aquellos de ustedes que les interesen estos temas, que estén pensando en tesis, hay 13 recuadros con ejercicios medianamente académicos en los que tratamos de responder preguntas usando herramientas como modelos de equilibrio general, como modelos de vectores autorregresivos. Tratamos de ver, por ejemplo, cuál es el impacto de la inmigración venezolana sobre salarios, etc. Y este tipo de contenido lo encuentran en los recuadros del marco. Sin más preámbulo, entro en lo que va a ser la presentación y la vamos a dividir básicamente en 4 partes. Una apuesta por el crecimiento económico, y digamos que esa es la decisión clave de política económica.
Uno podría haber tomado una decisión diferente y tendremos tiempo de discutir eso tanto en el panel como cuando ustedes nos hagan preguntas. Esa decisión de política económica, que es dar incentivos a la inversión, pues puede ser costosa fiscalmente y uno tiene que encontrar los recursos para que las finanzas sigan siendo sostenibles. Vamos a hablar del panorama fiscal y cómo se despeja en un contexto de menores impuestos, digamos, a la renta corporativa y otros por el estilo. Vamos a hablar de gasto, vamos a hablar de cómo gasta el gobierno, cómo se puede hacer más eficiente el gasto del gobierno, cómo se puede focalizar mejor el gasto del gobierno, qué se está haciendo y qué se puede hacer a futuro, qué les va a tocar a ustedes cuando estén a cargo de estos problemas. Y vamos a ver qué se puede hacer en materia de ingresos para recaudar más ingresos sin necesariamente aumentar las tarifas. Entonces, déjenme mostrarles lo que ha pasado en términos de crecimiento en los últimos 3 lustros. Veníamos de un crecimiento alto, digamos, una bonanza de precios de petróleo, que es nuestro principal producto de exportación, que nos, digamos, sostenía un crecimiento relativamente alto. Ustedes saben, en 2014, un choque tecnológico que disminuyó los precios del petróleo, y en los años 2014, 2015, 2016, 2017 crecimos a tasas bastante moderadas. Menor crecimiento nos hace más, pues digamos que básicamente significa que nos va a tomar más tiempo cerrar la brecha de ingresos entre nuestro país y países más desarrollados. También significa que es más difícil y más lento reducir la pobreza, digamos, todas estas metas de indicadores sociales que nos interesan. Entonces, la apuesta del gobierno es tratar de recuperar el crecimiento económico y rebotar del 1,4 que crecimos en 2017 a niveles más cercanos a 3,5, 3,6 en el año 2019. Nosotros en el gobierno somos optimistas porque, pues bueno, si uno no cree en lo que hace, ¿quién va a creer? Pero analistas independientes que ustedes pueden ver ahí en el panel de su izquierda, como el Banco Mundial, FMI, la OECD, FEDesarrollo, el Banco de la República, todos creen que para este año vamos a seguir creciendo por encima del 3%. Entonces, una tasa mayor a lo que veníamos viendo y sobre todo mayor a lo que estamos viendo en un mundo que tiene un entorno económico difícil, en un mundo en el que hay una guerra comercial, en el que China está presentando cifras récord en términos de desaceleración de su crecimiento económico, etc. No hablemos de la región, problemas en Brasil, problemas en Argentina, problemas en Venezuela. Bueno, en ese mundo, Colombia crece por encima del promedio mundial, ¿no? Yo me acuerdo de mis épocas de estudiantes como ustedes, que uno miraba las notas y uno miraba si estaba por encima del promedio, estaba como contento. Nosotros vamos ahí como por encima del promedio. Perú está creciendo más rápido que nosotros, pero estamos creciendo más rápido que Chile, que Brasil, que México, que el promedio de América Latina, que el promedio mundial, mucho más rápido que Argentina. Y estas son proyecciones del Fondo Monetario Internacional, digamos que algo de independencia, pues de total independencia del gobierno. Y lo que les estoy mostrando acá son cómo se comportan los analistas. Nosotros los economistas nos dedicamos a pronosticar el futuro y el futuro es incierto y usualmente terminamos explicando después por qué lo que habíamos pronosticado en el pasado no se dio. Esa es la labor del economista y nos toma bastante tiempo. Entonces acá estoy mostrándoles los datos observados, que son la línea continua, y las proyecciones de los analistas, que es el promedio, son las pelotitas verdes. Entonces lo que quiero llamarles la atención es que cuando la economía se está acelerando, fíjense acá,
o fíjense acá, las pelotitas verdes tienden a estar por debajo del dato observado. Hay como cierto rezago. Cuando venimos de crecer poquito, los analistas tienden a pensar que vamos a seguir creciendo poquito, y cuando estamos al contrario decreciendo, el sesgo es para el otro lado. Entonces uno puede pensar que los analistas están un poquito sesgados hacia abajo y que de pronto el crecimiento no va a ser 3, sino más cercano a 3,5 o algo así. Ojalá sea. En el gobierno pensamos que el crecimiento va a ser 3,6, y ese crecimiento está impulsado como por dos llantas que jalan el crecimiento económico. Una es la inversión privada, vamos a hablar mucho de la inversión privada, y la otra es el consumo privado. Ambos rubros han presentado crecimiento muy alto, pero fíjense que este es un crecimiento que se da domésticamente, no es un crecimiento que se da porque estamos vendiéndole al resto del mundo, exportando más, sino que realmente nuestra economía está produciendo para nuestros consumidores y está invirtiendo para la economía local. Entonces esa es la meta es crecer más, y esa es, digamos, que la prioridad en términos de política económica en este gobierno, y eso es algo que yo los invito a que le echemos cabeza si es una prioridad, si debe ser la primera prioridad o no, y cuando ustedes lleguen a escribir su marco fiscal de pronto se les ocurra que la prioridad es otra. Pero si nuestra prioridad es el crecimiento económico y le vamos a apostar a crecer a tasas de 3,5, de 4 en el mediano plazo, ¿cómo lo logramos? Pues uno empieza siempre haciendo lo que se llama la revisión de literatura. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? La literatura ha estudiado el efecto de los impuestos sobre el crecimiento económico, y en general la evidencia empírica, y yo les estoy mostrando 3 papers empíricos, un paper de los Romer, seguramente ustedes en las clases de macro han leído el libro de Romer, David y Cristina tienen un artículo en el American Economic Review donde se ponen a mirar, bueno, ¿qué pasa cuando uno baja los impuestos a las empresas con el crecimiento? Y ustedes han aprendido en las clases de econometría que pues esa regresión es súper endógena y esa correlación está mal. Entonces ellos se ponen a hacer un trabajo juicioso de mirar reforma por reforma cuáles se dieron de manera inesperada, cuáles obedecían a que el crecimiento estaba bajo y, digamos, tenían algo de causalidad inversa. Y lo que concluyen es que cuando hay un cambio exógeno en los impuestos, el PIB crece, y el efecto de una reducción de impuestos de puntos porcentuales, más o menos 3 puntos porcentuales en el PIB en el mediano plazo. El segundo paper que está ahí es un paper de la OECD, estudio para países de la OECD, y esa es una estrategia de diferencias en diferencias. Entonces ellos miran, típicamente cuando hay un cambio impositivo, hay empresas que se benefician y hay empresas que no se benefician, y uno puede usar esas empresas que no se benefician como grupo de control y ver qué pasa con la productividad. Encuentran un efecto positivo de reducciones de impuestos sobre la productividad de las empresas. Esos 2 estudios son para países desarrollados. Galindo y Pombo, este es un documento del BID, hacen el ejercicio para países en desarrollo con datos de las encuestas del Banco Mundial. También encuentran un incremento de una desviación estándar de la tasa efectiva de tributación de las empresas aumenta la productividad total de los factores en 0,8 puntos porcentuales. Entonces parece que sí hay cierta, digamos, relación empírica entre menores impuestos y mayor crecimiento. ¿Cómo se ve esto para Colombia?
acá voy a citar a Roberto Steiner, el nuevo codirector del Banco de la República, que le ha echado cabeza a estos temas, y digamos, la sombra azul es la inversión año a año, desde el 94 hasta el 2018, y la línea verde es el índice de costo de uso del capital. Entonces, básicamente uno puede hacer un cálculo de cuánto le cuesta a los empresarios hacer una inversión, y más o menos la lógica es, uno tiene una plata, uno la puede invertir, eso tiene un costo de oportunidad, que es uno podría haberla metido al banco, comprado CDTs o títulos del gobierno. Entonces el costo de oportunidad de esa inversión es la tasa de interés. La alternativa es meterlo en un proyecto, y ese proyecto pues tendrá unas ganancias, y esas ganancias pues digamos son el beneficio del proyecto. El costo de oportunidad es meter la plata al banco, el beneficio es las ganancias de ese proyecto. El tema es que esas ganancias no se las queda el empresario completas, sino que una parte va para el gobierno y otra parte va para el empresario. Entonces uno puede escribir una formulita que da el costo de uso de esa inversión en términos de la tasa de interés, en términos de los precios de los bienes que produce la empresa y en términos de los impuestos. Esa es la línea verde. Y en el panel de la derecha hicimos el diagrama de dispersión, y en cada punto hay un año, y ustedes ven el costo de uso en el eje horizontal y la tasa de inversión en el eje vertical. Y ese es un gráfico que a mí sí me dejó pensando la primera vez que lo vi, porque parece que la correlación es bastante robusta. La correlación parece ser bastante robusta, parece que efectivamente cuando el costo de la inversión disminuye, la inversión aumenta. Efectivamente en Colombia también, como lo habían encontrado trabajos empíricos en otros países. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros partimos de esa relación empírica y estrenamos el modelo VAR, tal cual ustedes lo ven en sus clases de econometría, y le imputamos el cambio en el uso del capital que implica esta ley de financiamiento. Entonces la apuesta es, hay una literatura que nos dice bajar los impuestos a las empresas, bajar el costo del capital, impulsa el crecimiento económico, porque esa parte que se queda el gobierno en los beneficios pues es más chiquita, entonces aumenta el beneficio de la inversión. Y si lo bajamos en lo que van a bajar las tarifas ¿cómo se llama? De la tarifa de renta corporativa, el IVA a bienes de capital, la renta presuntiva, etcétera, nota que el costo de uso baja más o menos 27% entre 2019 y 2022, y le aplicamos el impulso respuesta que sale del vector autorregresivo que estimamos. La función de impulso respuesta es la lineecita roja, y las líneas punteadas son las bandas de confianza. Entonces ustedes ven que sí, efectivamente, como uno predecía la regularidad empírica que se veía en este panel, parece que esto debería impulsar la inversión. Y como siempre en los modelos uno tiene un efecto grande al principio que poco a poco se va deshaciendo en el tiempo, y convergemos a un nuevo estado estacionario con un PIB per cápita un poco más elevado. Entonces esa es la estrategia política económica. La otra forma de tratar de estimar el efecto de la ley de financiamiento fue usando un modelo de equilibrio general. Entonces en el ministerio tenemos un modelo neokeynesiano, y en el modelo hay empresas, hay consumidores que operan exactamente con la misma lógica. Aquellos de ustedes que han visto cursos de macro avanzada saben que una empresa es simplemente un programa de optimización que maximiza los beneficios y hace ese calculito. Mira cuánto se va a ganar neto de impuestos y cuál es el costo, y si bajamos los impuestos aumenta el beneficio. Hacemos ese cambio en el modelo, volvemos a calcular el equilibrio,
Y tenemos que esa reducción de impuestos nos generaría un aumento ya en el PIB, no en la inversión, de 0.31 puntos porcentuales adicionales en 2019, 0.6 en 2020, 0.3 en 2021, 0.24, etcétera, de ahí en adelante. Eso es lo que nos dice la teoría. ¿Qué nos dicen los datos? La ley de financiamiento entró en vigencia, digamos, a principios de este año, y efectivamente lo que hemos visto en el primer semestre son flujos de inversión, en este caso inversión extranjera directa, crecientes. Y acá la buena noticia que tal vez no nos esperábamos nosotros es que, si bien los flujos de inversión extranjera están creciendo, no necesariamente la inversión extranjera está yéndose a petróleo y minería, que es el sector, digamos, que más ha concentrado en el pasado inversión extranjera directa. Sigue siendo súper importante, básicamente como la mitad sigue yendo para allá, pero la tendencia es que los otros sectores están creciendo más. Entonces eso puede ser una buena noticia si esa tendencia se mantiene sobre la, digamos, diversificación. Esto es inversión extranjera directa, pero cuando uno mira los datos de PIB, la inversión local también está creciendo a tasas muy altas, especialmente si uno no tiene en cuenta lo que está pasando con el sector vivienda, que ahí es un poco más complicado. Y esta es la estimación que nosotros hicimos. La línea azul les muestra las proyecciones de crecimiento del PIB. Ya les dije al principio, los economistas somos expertos en equivocarnos en proyecciones, pero nos pagan por hacer proyecciones, entonces hacemos proyecciones. Hay incertidumbre sobre las proyecciones, es la mejor estimación que podemos tener, y pues sobre eso hacemos planes a futuro de 10 años. Y lo que vemos es que el crecimiento efectivamente es más alto si uno le da el impulso al crecimiento que significan los menores ingresos los menores impuestos a las empresas, digamos, por vía de la ley de financiamiento. Obviamente puede haber choques, y me voy a saltar un poquito a esto, pues, digamos, en beneficio de tiempo, pero quiero mostrarles esto, que es cómo se manifiestan esos choques externos, ¿no? A veces las clases de macro no ven choques y no saben muy bien a qué se refieren estos choques. Este es un claro ejemplo de los choques que se dan en la economía, y la línea azul oscura es un conteo de palabras que salen en noticias, en específico en Bloomberg, sobre guerra comercial. Entonces, cuando hay muchos titulares sobre guerra comercial, digamos que la línea sube, y las líneas claras son, por un lado, los CDS, los, digamos, Credit Default Swaps, que miden el riesgo de los títulos de deuda soberano, y la tasa de cambio. Concentrémonos en la tasa de cambio. Fíjense que cuando empiezan a salir noticias de guerra comercial, que nada tienen que ver, digamos, con Colombia, la tasa de cambio, pues la tasa representativa del mercado, inmediatamente se deprecia. Y cuando se calma la cosa, vuelve a apreciarse. Entonces, ese es el chiste. Y yo creo que eso es lo que nos recuerda, es que somos una economía pequeña y abierta, que somos bastante, digamos, vulnerables a choques externos. Pero bueno, ese era un poquito un paréntesis, y déjenme volver a la estrategia de política económica, que es, vamos a apostarle al crecimiento, y esa es como la variable que se escogió como prioritaria. Y la forma de impulsar el crecimiento es reduciendo los impuestos a las empresas. Por supuesto que reducir los impuestos a las empresas genera menores ingresos para el gobierno, y ahí no tiene que ver cómo balancea las cuentas. Entonces, una es hacer una nueva reforma tributaria. Eso tiene problemas. Y acá voy a citar a un ex colega de la Universidad de los Andes que se llama Hernando Zuleta, que se dio a la tarea de mirar cada vez que hay reformas tributarias, y ahí ustedes pueden ver la cantidad de reformas tributarias que nosotros hemos hecho en Colombia en los últimos años, en las últimas décadas. Somos bastante
digamos que inquietos y hacemos reformas tributarias con bastante frecuencia. Eso tiene efectos sobre el crecimiento económico y Zuleta y Filipinen lo miden y efectivamente lo encuentran en los datos. ¿Y por qué se da eso? Digamos ya conceptualmente. Bueno, pues porque si acá nosotros estamos convenciendo a una compañía que haga inversiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Avianca está importando unos aviones, va a renovar su flota y las convencimos de que renueve su flota. ¿Por qué? Pues, digamos, importar aviones es costoso, pero ellos van a tener unos beneficios de esos aviones y van a recuperar su inversión, especialmente porque la parte que les quita el gobierno va a ser un poquito menor, entonces la recuperan más rápido. Pero si ellos esperan que haya una reforma tributaria en un año o en 2 años, pues esa inversión ya no se va a recuperar a la misma tasa. Es por eso que hacer reformas tributarias cada 2 años, pues digamos que frena o dificulta el mecanismo del que estaba hablando antes. Difícil convencer al sector privado de que haga inversiones, de que genere empleo, si esas inversiones se van pagando en un horizonte de tiempo, digamos, largo en el futuro y no tienen certidumbre de que hay, digamos, de que van a volver a subir los impuestos. Varios estudios académicos, uno de investigadores de la Escuela de la República, Delgado y Rincón, que se basan en unos profesores de una universidad en Estados Unidos, miden esto empíricamente, sí, efectivamente la incertidumbre tiene costos sobre el PIB y eso está documentado. Entonces el primer mensaje es: no va a haber más reformas tributarias. Esa es la segunda parte de la estrategia. Ya se pasó una, digamos que salió como tenía que salir, como había espacio de que saliera. No va a haber más reformas tributarias. Entonces, ¿uno qué hace si no va a hacer más reformas tributarias? Este es un working paper de Alberto Alesina, profesor de Harvard. Y él se pone a la tarea de mirar, bueno, para 16 países de la OECD, yo voy a mirar, esta gente tenía un desbalance fiscal, tenía que ajustar las cuentas, y hay 2 formas de ajustar las cuentas: uno puede aumentar los ingresos o puede reducir los costos. O la otra que puede hacer es reducir las transferencias, que digamos que no se cuentan como costos, eso es más contable que otra cosa. Pero él se da la tarea y ustedes ven ahí las funciones de impulso-respuesta, y el mensaje de este documento de trabajo de Alesina es: bueno, cuando se hacen aumentos en los impuestos, uno sí ve una contracción, un efecto en el PIB, que puede o no justificarse, pero en esta lógica de que la prioridad es el crecimiento económico, pues no parece muy coherente. Y cuando hay ajustes de gasto, pues no se da ese efecto en el PIB. Esto en el promedio, obviamente depende de que esté recortando uno y qué tan eficiente sea el gasto que hace su Estado, pero en el promedio de 16 países de la OECD ese es el resultado. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Bueno, de golpe, la estrategia es no hacer más reformas tributarias, no cambiar los impuestos, sí combatir la evasión, obviamente, y vamos a hablar más de eso y tratar de conseguir tantos impuestos como se puedan por ese lado, pero ajustar los gastos. Uno no puede hacer magia, si reduce los ingresos, tiene que financiarlos por algún lado. Y los ingresos sí se van a reducir un poco, entonces esos son los ingresos totales. Fíjense que bajan de 16.6 a 15.7% del PIB. Vemos que no es una reducción grande, es una reducción gradual, poco a poco. Tampoco podemos hacer las cosas a la vergüenza. Poco a poco hay que ir consiguiendo los ingresos, tapando los huecos, y el panorama es: a 2030, cuando ustedes estén sentados en las oficinas del Ministerio de Hacienda, los ingresos serían más o menos 15.7% del PIB.
¿Cómo se compensa el hueco que deja las menores tarifas a las empresas? Una primera es mayor crecimiento. Entonces, digamos que de nuevo, si las empresas nos producían ganancias de 100 y el gobierno se cogía el 30%, pues uno tenía un ingreso de 30. Le dijimos a las empresas, no le vamos a quitar el 30, le vamos a quitar el 25 de sus 100, pero hagan inversiones para que esos 100 no sean 100 sino 120. Vamos a quitarles el 25 de ese 120. Entonces, una vez contamos los 30, pues el 25% del 20, ahí hay 4 pesitos que nos ganamos. Ese es el cálculo que ustedes ven ahí, que significa 0.06 puntos porcentuales del PIB en términos del recaudo en el 19, 0.24 en el 20, etc. Por supuesto que si toda esta cosa de que bajar los impuestos no resulta en impulsar la inversión y no resulta en mayor crecimiento, pues esos ingresos no van a dar, ¿no? Si seguimos creciendo al 1.4 del 2017, pues no vamos a tener, por ejemplo, en 2022, el recaudo del gobierno no va a ser el 16.5 que les mostré antes, sino que va a ser 16.2. Y habrá que encontrar ese 0.2 cómo se financia, pero pues el escenario es, el crecimiento nos genera alguito, no mucho, fíjense que es de los 16.5, 0.03, pero alguito nos ayuda ese crecimiento. Lo otro es si nos tenemos que dar a la tarea de que todos paguemos impuestos. Es muy difícil convencer a la gente de pagar mayores tarifas de impuestos cuando ellos ven que su vecino llega al supermercado, a la tienda del barrio y le dicen vale 10.000 y el man le pregunta, bueno, y sin IVA ¿cuánto me lo deja? Entonces todos tenemos que pagar impuestos y ese, digamos, nosotros sabemos que el Estado financia la educación pública, financia programas de vivienda, ahí ponemos todos un poquito y no es justo que haya, digamos, alguna parte de la población que no pague. ¿Qué se puede hacer? Obviamente, pues si supiéramos quiénes son los que estarían en la cárcel, como toda actividad criminal, es difícil de reducir, pero lo que sí pasó en México es que ellos tuvieron una buena experiencia, estuvieron acompañados por el BID, le pusieron, digamos, plata, capital humano y tecnología a su autoridad tributaria, se llama la SAT, y la tasa de evasión que iba a 31% bajó a 19% en 3 años, y la evasión en renta, que era 40%, bajó a 26% en el mismo periodo. Entonces nosotros contratamos con el BID el mismo paquete, nos están haciendo el mismo acompañamiento, vamos a seguir la misma estrategia que se hizo en México y calculamos que más o menos podemos bajar la evasión de impuestos de 30 a 23%. Eso es un cálculo, digamos, conservador, eso sería la mitad del efecto que hubo en México, pero pues como uno no sabe, uno tiene que ser conservador. Y eso se va dando poco a poco, probablemente desde el 19, vamos a hablar de eso más adelante. Probablemente en el 19 no se alcancen a ver efectos de esa reforma a la DIAN. Probablemente en el 20 sean 0.2, probablemente en el 21 sean 0.4. Y si la reforma a la DIAN no funciona, déjenme enfatizar, pues en vez de 16.5 vamos a tener 16.1. Pero ojalá que funcione y ojalá que podamos reducir la evasión, porque realmente esa sí es la forma más justa de aumentar el recaudo del gobierno. Esta es la estrategia completa, pero no voy a entrar en los detalles, están en el marco, muy invitados a leerlo si están interesados, para tener tiempo de discutir. Y esto es lo que pasa con el gasto. Entonces el gasto, así como los ingresos se van reduciendo poco a poco, el gasto se va reduciendo poco a poco, de 19% a 16.7%. Fíjense que los ingresos se reducían más o menos
un punto del PIB en el horizonte de 30 años. Acá los gastos se van a reducir 2.3 puntos del PIB. ¿Y por qué reducir más los gastos que los ingresos? Bueno, yo creo que acá el Observatorio Fiscal de la Javeriana y Luis Carlos han hecho un muy buen trabajo en recordarnos mes a mes que el principal rubro de gasto año a año es el servicio de deuda. Gastamos más en pagar la deuda que en la educación, gastamos más en pagar la deuda que en programas de vivienda, que en programas de alimentación. Si queremos reducir esos pagos de deuda, necesitamos bajar el déficit. El déficit es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Entonces la idea es ir reduciendo poco a poco el déficit y que los intereses de la deuda dejen de representar 3% del PIB, más o menos 3 billones, 30 billones de pesos, 30 billones de pesos nos gastamos en intereses de deuda. Bájenlo a 2. Ese es el mensaje. ¿Y cómo se reduce el gasto del gobierno? Eso es complicado también. Eso es complicado también porque estamos financiando la educación pública que está desfinanciada. Estamos, digamos que antes yo era profesor y ahora me toca atender a funcionarios del Ministerio de Defensa que vienen al Ministerio a decir que se va a caer el edificio y si se cae el edificio se van a morir las personas, etc. Entonces uno siente que sí, efectivamente ese recorte de gasto es costoso. Sin embargo, también hay que reconocer que el Estado colombiano no brilla por su eficiencia. Entonces, la primera estrategia es hacer más eficiente al gobierno. Y hacer más eficiente al gobierno quiere decir que ciertos gastos no puedan crecer más a la inflación, a más que la inflación, lo que llamamos la burocracia. Entonces, por ejemplo, gastos en comercialización y producción, adquisición y bienes de servicios no van a poder crecer a más de la inflación. Y en total, esa medida esperamos nos ahorre 0.7 del PIB. La otra es sustitución de activos. Todos los días los jueces de la República, me toca apurarme porque yo sé que varios de ustedes tienen clase y muchas gracias por sacarle tiempito a estas historias que tenemos para contarles. Todos los días los jueces de la República fallan en contra del Estado. Y cuando el Estado pierde una demanda, pues eso no está en ninguna parte del presupuesto. Y la Corte o cualquier ciudadano que se sentencie tiene que pagar una multa. Si no la paga inmediatamente, tiene que pagar intereses de demora que son 28.9%. Típicamente cuando los jueces de la República fallan en contra del Estado, no hay caja para pagar las sentencias y empiezan a correr los intereses y pagamos 28.9% de intereses. Es como pagar una deuda de 1 billón de pesos con la tarjeta de crédito, más o menos. No, más o menos es literal, más o menos es lo que pagamos con la tarjeta de crédito. Entonces la estrategia es, el día que un juez de la República falle en contra del gobierno, el gobierno va a emitir un test a inversionistas que están dispuestos a comprar test a una tasa de 5.7%, le pagamos a la persona que digamos que demandó a la nación y poco a poco se va pagando la deuda, digamos, con las estrategias, pero pues el interés se reduce de 28.9 a 5.7. Entonces, hacer ese intercambio de deuda cara por deuda barata para aquellos de ustedes que les gustan las finanzas, nos ahorra 1.1% del PIB. Y la otra es la focalización del gasto. Hay muchos ejemplos de cómo el gasto está mal focalizado, pero les voy a contar mi ejemplo personal. Antes de trabajar en el Ministerio de Hacienda, yo era profesor de la Universidad de los Andes y yo busqué una casa cerca de la Universidad de los Andes. Por allá los arrendos no son caros, la universidad paga bien. Acá está mi gran amigo, el profe Bernal,
que puede dar constancia que no estoy mintiendo. Yo vivía en un penthouse al lado de mi trabajo y pagaba servicios estrato 3. Eso quiere decir que todos los meses el Estado me subsidiaba la luz, me subsidiaba el agua, me subsidiaba el gas. Y eso no tiene ningún sentido, porque un profesor de los Andes podría ganar más, seguro, pero tiene con qué pagar los servicios. Entonces ahí tenemos un problema grave de focalización. Lo que estamos buscando es que cuando una persona viene en estrato 3, porque hay personas que vienen en estratos 3 que necesitan ayuda del Estado y no se les debe quitar el subsidio, se les pregunten sus ingresos. Entonces se cruce simplemente el estrato con la información que tienen en el CISBEN. Y si el beneficiario pues, es un profesor de la Universidad de los Andes, no va a recibir el subsidio, pero el que sí necesita el subsidio lo sigue recibiendo. Entonces, eso es la focalización del gasto público. Eso nos puede ahorrar, solo quitándoles los subsidios a personas que no los necesitan, 1.5% del PIB. Y esa es la estrategia de focalización del gasto. Estas estrategias en conjunto nos permiten reducir el déficit, y fíjense que vamos a tener la mayor reducción de déficit fiscal desde que existe la regla fiscal. Vamos reduciendo el déficit y eso nos va a permitir que los pagos de servicio de deuda no sean tan altos en el futuro. Y este es el comportamiento de la deuda. Este es el comportamiento de la deuda. Fíjense que en 2012 teníamos una deuda del 34% del PIB. Entonces, piensen que el PIB es más o menos como los ingresos, el equivalente de una persona del PIB es más o menos sus ingresos anuales. Uno debe 30% de sus ingresos anuales, eso es más o menos 30% del PIB en términos de deuda del gobierno. Y en el 2012 pusimos una regla fiscal para controlar la deuda y que no se nos saliera de las manos y todas estas cosas. Y entre 2012 y 2018 la deuda pasó de 34.6 a 51% del PIB. Entonces se nos salió de control la deuda. Pues se nos salió de control, digamos, no. Antes debíamos 30% del ingreso anual, piensen ustedes más o menos cuál es su ingreso anual, 30% de eso, ahora debemos la mitad. So, digamos que se puede pagar, pero mejor reducir esa deuda que tenerla, ¿no? 50% del PIB. Y la paradoja es que en esos años estaba vigente la regla fiscal. Entonces, uno de los mensajes es: tenemos que ajustar la regla fiscal para ver qué falló en esos años. Por supuesto que estuvimos de malas, cayeron los precios del petróleo, nos depreciamos, el valor de la deuda en dólares se multiplicó aumentó 40%, pero el punto es que la deuda se subió bastante. Estos superávits primarios que ustedes vieron en la gráfica anterior nos permiten ir reduciendo la deuda poco a poco, tratar de llevarla a niveles como los que teníamos en 2012, cuando ustedes estén a cargo de escribir los marcos fiscales de mediano plazo. Y yo creo que, digamos, eso es muy brevemente lo que hay en el marco. De nuevo, invitación para todos para leerlo. Lo que se viene en términos de iniciativas del gobierno y de llevar todo esto a la práctica es el presupuesto, que bueno, ya ha sido aprobado en comisiones conjuntas del gobierno. Siguen los pasos que quedan para la aprobación. Ustedes saben, tuvimos una misión de mercado de capitales. Habrá leyes para promover el mercado de capitales. Una ley de la protección a la vejez, así como me refería a los subsidios de servicios públicos, me hubiera podido referir a los subsidios que reciben varios pensionados de altos ingresos. Entonces, en general el sistema de protección a la vejez es muy inequitativo y por ahí uno puede mejorar la focalización del gasto. Les hablé de que la regla fiscal es una institución maravillosa, nos ha dado disciplina fiscal, ha llevado esta conversación
al Congreso, al debate público, pero no impidió que la deuda subiera al 34% a 50%, se puede hacer mejoras. Y finalmente tendremos una comisión que estudie las finanzas territoriales. Hasta ahora solo les hablé de las finanzas de la nación, del gobierno nacional central, pero también tenemos mucho espacio para mejorar en términos de finanzas territoriales. Probablemente a ustedes les va a tocar hacer esas reformas. Entonces, muchas gracias de nuevo, muchas gracias por quedarse y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias Daniel por la presentación. Entonces invito a pasar nuevamente a Daniel, a Adriana Salinas, profesora de Gasto Público del Observatorio, y a Andrés Giraldo, nuestro profesor, uno de nuestros profesores de macroeconomía aquí de la Facultad de Economía. ¿Cómo estamos acá de micrófonos? ¿Tenemos nosotros? Un micrófono móvil también. Sí, estaría bien. Bueno, entonces, pues es muy interesante la presentación, Daniel. De verdad que con 45 minutos, una hora, me siento bastante informado. Y bueno, una de las preguntas que tengo, quisiera empezar con Adriana y con Andrés, que son consumidores de este producto que hace el Ministerio de Hacienda. Hay varias cosas a tener en cuenta a la hora de escribir algo como esto, y una es qué tanto se conforma a los estándares que tenemos en Colombia y a nivel internacional con respecto a la divulgación de la información pública. En Colombia hay una ley, que es la ley 1712 del 2014, que es ley de transparencia, que habla de varias cosas, entre ellas una cosa que es la proactividad en la divulgación de la información pública sobre cualquier tema, pero quienes tienen mayor responsabilidad en esta divulgación de la información pública son las instituciones que manejan recursos del Estado. Entonces están obligados a cumplir con esto, incluso entidades no estatales pero que manejan recursos públicos, piensen en un fondo de pensiones. Pero si una entidad del Estado maneja una cantidad grande de recursos públicos, es definitivamente el Ministerio de Hacienda. Entonces, actividades como estas son muy loables. Yo creo que este tipo de presentaciones, que no solo se han dado aquí en la Javeriana, sino en otras universidades, son una gran iniciativa. Mi pregunta para Adriana sería, Adriana, ¿tú qué piensas del marco fiscal de mediano plazo como documento, digamos, para una persona que no pudo venir a la presentación, o digamos, el documento ha habido años en los cuales no se han hecho estas presentaciones? ¿Tú qué piensas del documento en tanto en lo que se refiere a estos estándares internacionales y a lo que nos dice sobre la situación fiscal en el país? Yo creí que ya venía a preguntar y no a responder, pero está bien. ¿Puedes preguntar? Sí, también puedo preguntar. Vale, sí. Daniel, no, primero, muchas gracias. Creo que sí es un documento bastante extenso. Creo que la media de los ciudadanos no tienen tiempo para leerse un documento de esa extensión y de ese nivel. Debería haber un video de Daniel explicando el marco fiscal disponible a la ciudadanía. Yo creo que sí se deberían utilizar un tipo de estrategias de acercamiento, no solo a la academia, porque es muy importante acercarse a la academia, pero también es muy importante acercarse a la ciudadanía. Entonces creo que en ese orden de ideas, si bien digamos se pide internacionalmente un presupuesto ciudadano, creo que también debería haber un marco fiscal de mediano plazo ciudadano. Es decir, sí
sí hay unos documentos técnicos. De hecho, en el informe presidencial, en uno de los documentos del presupuesto, hay un resumen del marco fiscal de mediano plazo. Pero sí deberíamos utilizar estrategias como más didácticas para acercarnos a la ciudadanía. Y no solo a la ciudadanía. Fíjense que aquí, pues, gran parte de los estudiantes que estaban en nuestro auditorio son mis estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales, Daniel. Y ellos... Bueno, a ellos les gusta la matemática, a ellos les gusta la matemática. No, mira, yo creo que además de eso, sí creo que hay muchas cosas que interdisciplinariamente se enriquecen. Y aquí va un poco mi pregunta para ti, y esto es una pregunta pensando en los estudiantes de Relaciones Internacionales. Al principio de parte, digamos, de lo que hay en el marco fiscal de mediano plazo, es un análisis del mercado internacional. Y tú nos hablaste, tenemos guerras comerciales, de hecho me pareció muy interesante la explicación que hice con palabras y los choques. Parte del documento del Banco Interamericano de Desarrollo sobre estrategias de crecimiento, del informe del Banco Interamericano, es que empecemos a buscar endeudamiento, empezamos a buscar mercados financieros entre los vecinos en América Latina, un poco para brindarnos de toda esta guerra comercial China-Estados Unidos en ese entorno. ¿Qué estrategias crees que se pueden adelantar? Y aquí un poco por eso es la pregunta para mis estudiantes de Relaciones Internacionales, en ese marco de cooperación entre los países de América Latina y un poco como de armonización. ¿Hay algún elemento, por ejemplo, Hacienda tiene alguien que se conecte con los otros ministerios de Hacienda para poder pretender, no sé, mirar algún mercado crediticio en Sudamérica? ¿O crees que eso puede ser una cosa interesante para que estudien desde Relaciones Internacionales? Pues está excelente la pregunta. Voy a empezar recordando cómo era este panorama del mercado de deuda pública antes del 99. En el 99 tuvimos la peor crisis que hemos tenido en la historia de Colombia. Y en ese momento financiábamos el hueco fiscal básicamente con banqueros en Nueva York. Específicamente la deuda externa era como el 70% de la deuda total del gobierno. Hoy en día más o menos la relación se invirtió, más o menos 30% de la deuda se financia con banqueros en Nueva York y el otro 70% se financia con todo el sistema financiero local, con fondos de pensiones, con banca comercial, etc. El siguiente paso natural es, de todas maneras tenemos 30% de la deuda que está muy vulnerable a que estos señores en Nueva York se asusten y saquen su plata y produzcan crisis en nuestros mercados. Entonces es una iniciativa, digamos que creo que tiene todo el potencial del mundo si logramos hacer esa transformación de la deuda que hicimos de deuda básicamente externa, pero en manos de americanos a colombianos, como una parte diversificarla a nuestros vecinos, vamos a haber ganado muchísimo. Eso como para introducir la pregunta. Nosotros tenemos buena relación con otros ministerios de finanzas de la región, pero no tenemos ninguna estrategia en ese sentido. Yo creo que en ese sentido es bienvenida la iniciativa. Ha habido, sí, por el lado privado, iniciativas importantes de unificar la bolsa de valores de Perú con la Chile, con la Colombia. Eso facilita que los papeles de deuda colombiana los puedan tener inversionistas, digamos, peruanos, chilenos, y el día que al presidente Trump le dé por hacer una guerra comercial con China, pues vamos a estar un poquito blindados de ese contexto internacional. Entonces, yo respondería sí, no. La respuesta específica es no tenemos una estrategia y por eso necesitamos más estudiantes de relaciones internacionales asesorándonos en el gobierno. Tenemos muchos economistas en el Ministerio de Hacienda. Bueno, Andrés, como lector
consumado del marco fiscal de mediano plazo a un profesor de la facultad que no voy a mencionar, le pregunté si ya se había leído el marco fiscal de mediano plazo y me dijo, preciso, me cogió porque yo me había concentrado en el de corto plazo y en el de largo plazo, pero en el de mediano plazo ninguno de estos dos existe. Pero pues bueno, Andrés, usted lo leyó, usted es profesor en macroeconomía, es doctor en economía, su investigación es de macroeconomía. ¿Qué piensa del marco fiscal? Bueno, gracias Daniel por la presentación. Estuve muy juicioso revisando otras presentaciones, otras socializaciones en universidades, y creo que esta es la más concreta y, digamos, la más ilustrativa que nos puede destacar. Dos, el marco fiscal de mediano plazo, dado que las dos grandes políticas económicas de cualquier país, que son las monetaria y la fiscal, en el tema monetario nosotros estamos muy bien, a pesar de que haya presiones inflacionarias. Yo creo que pasar del 3.5 al 3.7 pues no va a ser algo desastroso en términos inflacionarios. Y digamos que el frente más crítico en términos de política económica es la política fiscal, no solamente por su rol contracíclico y estabilizador, sino también porque en la política fiscal entran otros componentes, como la política social. ¿Sí? Pues, y ahí salen recursos para la reducción de pobreza y pues todos los objetivos sociales que tiene el gobierno. Entonces el frente fiscal es muy importante, desde el punto de vista macro y desde el punto de vista micro. Y creo que, dado que no tenemos afugias por el lado monetario, el marco fiscal de mediano plazo es el documento, como usted lo mencionaba en la introducción, de política macro más importante que tiene Colombia. Y precisamente por ser el más importante, está bien tener un documento de 560 páginas, exactamente el número de páginas que tiene el documento actual, 560. Está muy bien, pero y muchos recuadros y recuadros técnicos además. Creo que sí debería haber una guía ciudadana del marco fiscal. Y además, yo creo que debería haber como un resumen técnico, a lo mejor de 30 páginas, un resumen técnico importante, pero que uno pueda utilizar en clase. Le comentaba a Daniel, en las últimas 3 semanas del curso de macro avanzados de aquí en la Javeriana, es pura política macro colombiana. Y yo trato de recopilar documentos, por ejemplo, sobre reglas monetarias para el caso colombiano, reglas fiscales para el caso colombiano, pero introducir el marco fiscal de mediano plazo sería terrible en clase. Entonces, tener una guía ciudadana e incluso un resumen técnico sería muy interesante. Le comentaba a Daniel antes de comenzar, ¿por qué el marco fiscal, que es un documento supremamente importante, se tiene que cambiar cada año? Yo entiendo lo del horizonte de 10 años, pero debería haber un marco fiscal por gobierno, ¿sí? Porque el otro año, cuando uno ya ha terminado de asimilar las 560 páginas, vuelven y nos cambian las páginas el siguiente año. Debería ser ese espacio utilizado para, digamos, ajustar proyecciones, mirar qué se cumplió, mirar dónde no se incumplió, pero un marco fiscal cada año, y lo decía, digamos, en forma cómica, que pareciera como si el equipo técnico de Minhacienda gastara 6 meses en armar el marco fiscal y 6 meses socializando. Entonces, y el equipo técnico de Minhacienda hay que hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces, sí, esas son cosas para pensar, pero completamente con lo de la guía ciudadana. Eso facilitaría la divulgación del mensaje que quiere dar el gobierno. Me tomo, aprovecho que tengo el tiempo. No, si quiere ahorita porque vamos a varios puntos si quiere siguiente, pero digamos, en términos de esto, pues, o sea, muy brevemente hicimos unas recomendaciones porque en serio, la realidad es que los profesores de macroeconomía no se leen el marco fiscal de mediano plazo, ¿sí? Entonces, ¿quién se lo lee? Eso, yo creo que es
más allá del chiste, eso debe ser una preocupación importante si de verdad queremos que este documento sea el documento en el que todos nos ponemos de acuerdo en qué es lo que estamos pensando acerca del futuro. Pues, por ejemplo, una cosa que a mí se me ocurre, o sea, una cosa guía ciudadana que proponía Adri, eso es chévere, pero también una cosa que funciona muy bien en documentos del gobierno, lo sé bien, tantas cosas en el gobierno gringo como en el gobierno colombiano, es hay muchas cosas en el marco que son útiles, pero que no son esenciales ni siquiera para el entendimiento de la política macroeconómica a largo plazo, ¿sí? Pues, por ejemplo, hay un cuadro súper interesante, súper interesante, sobre el sector vivienda y el efecto de ¿cómo es la cosa? De los precios de los distintos insumos, si utilizan unas técnicas econométricas, da para un paper chiquito. Ese es el tipo de cosas que son valiosas y que podrían ir a un anexo. O sea, yo creo que perfectamente se puede escribir un marco fiscal o sea, igual de técnico, con toda la sustancia quizá en 100 páginas y muchas otras cosas pasarlas a anexos que son valiosos. Uno puede referir al anexo, mire, si quiere profundizar más en este tema, el resto va a este anexo, ¿sí? Pero pues bueno, tenemos, en vez de preguntarnos por qué se hacen o no se hacen ciertas cosas en el Ministerio de Hacienda, que seguramente tienen una buena razón de ser, especialmente eso de por qué, o sea, si es para 10 años, ¿por qué no esperamos 10 años? Pues Daniel, de pronto, ¿cuál sería su respuesta ahí? No, pues varias respuestas al respecto. La primera es que el Observatorio Fiscal de la Javeriana hace unas guías ciudadanas excelentes y yo me pregunto por qué no ha hecho la guía ciudadana del marco fiscal. No, mentira. Yo estoy de acuerdo que es un documento largo, ladrilludo, y este jalón de orejas, digamos que ya lo habíamos tenido de cierta manera por parte de una misión del Fondo Monetario Internacional. Y el jalón de orejas de ustedes hacen un trabajo importante de pensar la política económica y fiscal en un horizonte de 10 años, lo imprimen, lo guardan en un cajón y en un año repiten. Ya ahí surgió la idea de esa recomendación del fondo de hacer este tipo de socializaciones, digamos que es un primer paso en la dirección que ustedes están señalando de tenemos que conversar este contenido más, tenemos que hacerlo accesible a estudiantes de economía, pero también al público en general. Yo diría eso. Efectivamente, también hemos tenido la conversación de que hay que hacerlo más corto, entonces el equipo técnico, porque cada uno hace su capitulito, y entonces es como el presupuesto, ¿no? Llegan todos y usted, ¿cómo me va a quitar a mí? No, a mí no me puede quitar. Entonces es difícil quitarle páginas, pero sí, totalmente, digamos que el punto está tomado y sí estamos conscientes de que es un documento ladrilludo y vamos en la dirección de hacerlo más accesible. Sí, Daniel, da un poco más concreto sobre la presentación. Mencionabas el caso de México, cómo México ha mejorado en el recaudo de los impuestos, se ha mejorado, digamos, parte de su estructura, no solo ahorita la Dirección General de Impuestos, tú la mencionaste. Y es interesante, digamos, que aquí se haga esa apuesta. Pero ¿cómo hacemos desde la academia y los ciudadanos para poder seguir ese aumento del cobro de los impuestos cuando el instrumento que utilizamos para seguir eso y el instrumento que se convierte en ley y que tiene obligatoriedad de cumplimiento es el presupuesto general de la nación? Y en el presupuesto general de la nación los rubros de ingreso no pasan más de un párrafo. Y el Estatuto Orgánico del Presupuesto exige que los gobiernos pongan las estimaciones de los ingresos y realmente no contamos con esas estimaciones dentro del artículo 1 del Presupuesto General de la Nación. Solo contamos con unos resultados de esas estimaciones. ¿Cómo podemos hacer seguimiento a eso? Debería haber, digamos, como una mayor especificidad
porque si en medio también de la recolección de impuestos hablamos del problema de eficiencia de recolección, también seguramente hay problema de corrupción. Hace menos de un mes salían en los noticieros una red de personas vinculadas con la DIAN, se capturó y más o menos se habrían logrado evadir casi 1 billón de impuestos. Y un poco apoyando aquí la intervención de Luis Carlos, deberíamos tener más datos abiertos y más transparencia transversalmente, ¿no? Porque tenemos un marco fiscal de mediano plazo, plan de desarrollo, planes plurianuales, hasta que llegamos al presupuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, y digamos que para digamos, mostrarte que estoy de acuerdo contigo, yo a veces pido a la oficina de la DIAN datos para hacer estimaciones de este tipo de efectos, y yo que trabajo en el Ministerio de Hacienda a tiempo completo tengo dificultad en acceder al detalle de los datos. Volviendo a México, si ustedes se meten a la página de la SAT, que es la Autoridad Tributaria de México, ustedes pueden entrar y desde su computador bajar las declaraciones de renta, obviamente completamente anonimizadas, con técnicas econométricas que meten ruido y hacen difícil, digamos, identificar a las empresas y a las personas, porque pues son digamos que hay un tema también que es difícil, que es información, digamos, que no debe ser pública, pero que puede ser anonimizada, y ustedes pueden, si quieren hacer su tesis de eso, bajar una muestra de las declaraciones de renta de México de la página de la SAT. En ese sentido, yo creo que gran parte, cuando nosotros pedimos datos, por ejemplo, al área, por ejemplo, a la oficina de presupuesto, muchas veces el argumento es: no tenemos la capacidad técnica para hacer los cálculos, para extraerlos. Esos datos existen, pero están, ¿no?, en unos papeles por allá en un sótano, y no tenemos la capacidad técnica para facilitárselos. Yo creo que meter plata a la DIAN, como se está haciendo, aumentar el capital humano, que sea una entidad cada vez más técnica, cada vez más profesional y altamente tecnificada, nos va a permitir ir avanzando en mayor transparencia de los datos. Yo creo que hay un problema de capital humano, hay también problemas de voluntad política, y esos son más difíciles de resolver, y ahí nos toca a todos presionar. Y yo creo que las instituciones independientes juegan un papel muy importante. Mencionaste instituciones independientes, y aquí además tenemos miembros del Congreso. Yo creo que sí es interesante. Daniel, mismo Pablo. Estamos hablando de la transparencia, de la voluntad política. Mira, les decía que hay miembros de los hoteles acá, y es interesante que en el caso de México, el legislativo mexicano sí tiene una oficina técnica presupuestaria. Yo creo que eso también ayuda a que haya ese equilibrio entre legislativo y ejecutivo a la hora de mirar todo el problema fiscal. Nosotros desde la vigencia pasada, se aprobó aquí en Colombia una oficina técnico presupuestal para el Congreso. El problema es que en el presupuesto general de la Nación, para la vigencia 2020, se le reduce el presupuesto del Congreso. Conclusión: no vamos a tener plata para la oficina técnica legislativa. ¿Cómo solucionamos ese tipo de problemas, Daniel? Necesitamos una oficina técnica que sea la oficina técnica tiene que ser muy eficiente y funcionar muy bien con muy poquita plata. Pero es que no hay nada. No es con poco, es con nada. No, yo creo que, digamos, para hacer una reflexión sobre el punto de fondo, es muy importante que el Congreso tenga oficinas técnicas, así como probablemente comités independientes como ese Comité Consultivo de la Regla Fiscal. Cuando los cálculos digamos, técnicos que hacen las entidades que le hacen contrapeso al Ministerio de Hacienda
los hace el Ministerio de Hacienda, pues se generan, digamos, problemas de incentivos. Eso por un lado, me parece que es muy valioso que haya una oficina técnica, pero ese tema presupuestal en este contexto de recorte del gasto, todos los días tenemos estas conversaciones, digamos, cuando estuvimos en los Andes nos hablaron, no, estamos haciendo una encuesta longitudinal que es maravillosa, no sé qué, pero están diciendo que no hay, que van a hacer recorte de plata, y después nos llega la implementación del acuerdo de paz y nos dice, pues pucha, ¿cómo nos van a quitar plata por acá? Tenemos paros estudiantiles, entonces la restricción de, digamos, el Ministerio de Hacienda tiene la responsabilidad de llevar la restricción de presupuesto a todas las mesas y decir, no hay plata, o si queremos más plata, y creo que por eso es tan importante tener estas conversaciones con los jóvenes. Si queremos más plata para todo, tenemos que financiarla, no nos podemos indignar el día que se busque hacer un incremento a los impuestos, pues siempre y cuando esté bien diseñado y vaya y esté bien focalizado y todas esas cosas. Entonces yo diría eso, yo creo que el papel que juega la oficina de técnica de presupuestos es importante acá y en otras partes, y nos va a ahorrar mucho trabajo y muchas trasnochadas a nosotros en Hacienda también. Que salgan ahora pizzas de eso. Bueno, pero ahí está. Bueno, y yo creo que hay que destacar que, por ejemplo, las entidades del Estado no son monolíticas, ¿sí? Dentro del Ministerio de Hacienda, pues por ejemplo, esta oficina asesora técnica de presupuesto del Congreso tuvo apoyo importante del viceministro saliente, y yo creo que eso hay que destacarlo, de la misma manera que, por ejemplo, Daniel nos está hablando de la importancia de tener datos anonimizados de declaraciones de renta. La DIAN, pues, la DIAN no es técnicamente parte del Ministerio de Hacienda. Eso es curioso, ¿no? Porque le cuento una historia. Nosotros en el Observatorio Fiscal y en realidad en la academia estamos interesados en hacer esos análisis como los que se pueden hacer en México, en Estados Unidos, en países de Europa, con datos anonimizados de declaraciones de renta. Tanto así que hace un par de años nos acercamos, el director de la DIAN muy amablemente nos dio cita al decano de esta facultad y a mí, y le planteamos, mire, esto es una buena idea, y nosotros les ofrecemos la ayuda técnica para anonimizar esto, ¿sí? Si les falta, y nos dijo, y le creo la buena voluntad, sí, y llamó a una persona que trabajaba allá, y les dijo, por favor, colabórenles con esto. Nosotros llegamos con el documento técnico que prepara el IRS, que es la agencia fiscal, la agencia tributaria de los Estados Unidos, y le entregamos y le dijimos, necesitan personal, nosotros podemos mandar a alguien que se siente allá. Y pues en Colombia y en Latinoamérica en general es una cosa que uno le gusta, a la gente le da mucha pena decir que no, entonces dicen que sí y luego no hace las cosas. Entonces aplicaron esa técnica colombiana. Hasta que pues en algún momento ya dijimos, nos están tomando el pelo, pusimos un derecho de petición, nos negaron el derecho de petición, argumentando las mismas cosas a las cuales ya les habíamos ofrecido solución. Entonces dijimos, de pronto es que nosotros no somos lo suficientemente importantes, y eso está bien, no lo somos. No, en realidad la ciudadanía lo es, ¿no? Yo creo que fuera chiste, no se pueden tomar esas cosas ligeras. Un congresista se ofreció a interponer el derecho de petición pidiendo esta misma información. El Congreso es un congresista de oposición, ellos tienen la facultad a través del Estatuto de Oposición de recibir respuestas a sus derechos de petición mucho más rápido. Es bastante serio no responder una de estas cosas. La DIAN respondió, no lo vamos a hacer. Y Daniel es la primera persona dentro del Ministerio de Hacienda con quien hablamos que nos dice que dentro del ministerio es difícil que la DIAN le responda a la gente del ministerio, pero entonces si la DIAN no trabaja para el Ministerio de Hacienda, ¿para quién trabaja la DIAN? Entonces
esto de aumentar, de mejorar el capital humano en la DIAN, yo creo que es una cosa importante, Daniel, pero cabe resaltar que aumentar la transparencia en la DIAN. Y si hablamos de que en la DIAN hay criminalidad, no es hipérbole, sino que pues, hubo este escándalo muy sonado de la hija de un funcionario de la DIAN que se estaba comprando un Ferrari, pero aquí los Ferraris no son el desperdicio, o sea, es un funcionario de nivel medio bajo. Entonces, el tema de transparencia en la DIAN es una cosa muy preocupante a la hora de, pues, volviendo al tema principal que nos ocupa, de que los ciudadanos tengamos acceso a los datos que nos permiten interactuar mejor con estos ejercicios de proyección fiscal de corto, mediano y largo plazo. Andrés. Yo tenía una inquietud respecto a los detalles del marco fiscal, y es algo que preocupa a muchísimos analistas, y es el tema de, bueno, el marco fiscal tiene 4 mensajes: la apuesta del crecimiento económico, que una pregunta que hacía Luis Carlos, y es, bueno, y esas proyecciones del PIB, más allá de proyecciones, yo creo que es una declaración de intenciones de a dónde se quiere llegar, digamos, eso no lo discuto mucho, pero el tema de, creo que están confiando demasiado, están siendo muy optimistas en el impacto que pueda tener incluso siendo conservadores, el tema de la factura electrónica, fortalecimiento de la DIAN, y el tema de la focalización del gasto. Y creo que hay un punto que no lo tocan, y es el tema del gran hueco que generan las exenciones tributarias. Eso lo ha tocado mucho, por ejemplo, Calmanoix en sus columnas. Creo que también hablan unos órdenes de magnitud significativamente grandes, pero eso preocupa mucho, porque a veces las exenciones, yo entiendo los incentivos tributarios, digamos, planos, donde quien haga importación de bienes de capital, entonces tiene una reducción de IVA, o una devolución de IVA, o una deducción de IVA respecto al impuesto corporativo, pero a veces ese tema de las exenciones tributarias suena como a si se escogiera a dedo quiénes son los beneficiarios. Hoy, por ejemplo, todavía me inquieta que la tragedia del río Páez fue por los 90s, en la época de Samper, y todavía está vigente la ley Páez de exenciones tributarias para las empresas que se localicen en el río Páez. O sea, eso hace 20 años. Entonces, yo creo que no lo tocan lo suficiente, y ahí hay un punto, digamos, que facilitaría ese panorama fiscal despejado como lo manifiesta el ministro. No, son preguntas muy buenas. ¿Cómo me oyen ahí? ¿Sí? ¿Me oyen? Entonces, digamos, la primera pregunta es sobre el tamaño del impacto fiscal. Es costoso, se generan menores recursos digamos, por un lado por reducciones en la tarifa de renta, por otro lado por la deducción de IVA de los bienes de capital, y yo creo que esas medidas que son las más costosas sí son medidas que son generales, y que entonces, si uno ponderara la importancia de las medidas que están en el financiamiento por los recursos que generan o dejan de generar, yo diría que en promedio es una cosa que funciona bien. Hay exenciones particulares, y yo estoy completamente de acuerdo que las exenciones particulares no le hacen nada bien al sistema tributario. Digamos que si uno las pondera por costo fiscal, es algo muy chiquito. Yo respondería sí. Porque están, me cuesta más, digamos que yo no sabría exactamente cómo es la economía política de pasar una reforma por el Congreso, pero sí técnicamente no son recomendables.
Esa sería como la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta, que es, ¿de dónde sale la plata para compensar este ingreso? Digamos que es el marco fiscal. Hay una parte de los ingresos que, para entrar un poco, y creo que acá es donde tenemos que tener discusiones muy de fondo y poner en contexto cómo pasó esta ley. Esta ley se le propuso al Congreso como una ley que incrementaba el recaudo fiscal con 14 billones de pesos, más o menos. Esa ley incluía un incremento en las tarifas de IVA y incluía este recorte de impuestos a las empresas e incluía otras cosas. La propuesta de incremento en el IVA, que es lo que cerraría este hueco, y más que compensaría este hueco, no encontró apoyo en el Congreso, pero creo que tampoco encontró apoyo en la sociedad. El Congreso rechazó esa iniciativa, especialmente porque los ciudadanos colombianos no estaban de acuerdo con ese incremento. La exposición de motivos de la ley explicaba exactamente de no recogerse los 14 billones qué rubros de gasto se iban congelando. Entonces inmediatamente no pasó la ley recaudando 14 billones, sino 7, se congelaron una cantidad de rubros de gasto. De pronto había un paso de la oficina técnica presupuestaria. No sé. Todavía no existía. Pero creo que ahí es donde tenemos que todos los ciudadanos tener discusiones profundas de, bueno, ¿queremos un Estado más grande o más pequeño? ¿Cuánto nos vale un Estado más grande? ¿Quién va a aportar a financiar ese Estado más grande? La propuesta del gobierno creo que fue una propuesta en la que realmente, y en democracia, la sociedad no estuvo de acuerdo. No vamos a financiar partes del Estado con incrementos en la tarifa general de IVA, aún si se busca compensar a una población de menores ingresos. No así se generó indignación, de pronto en algunos sectores académicos, pero si hablamos de la sociedad en general, no así se generó indignación por una reducción de impuestos a las empresas. Como que la sociedad del Congreso, el Congreso sin duda, pero también la opinión pública aceptó, listo. Hay una gente que dice que los impuestos a las empresas en Colombia son muy altos, está bien, bajémoslos. Eso quiere decir menos gastos en el gobierno. Uno puede discutir qué tan eficiente es el gobierno y si quiere un gobierno más pequeño o un gobierno más grande. Y yo creo que esa es la discusión que todos tenemos que dar y que seguir pensando. Y hay argumentos a favor y en contra. Digamos que si yo hablo por el ministro Carrasquilla es alguien que cree en un Estado pequeño, que no estorbe, que el crecimiento lo genera el sector privado y la iniciativa privada, y en ese sentido a él no le preocupaba no conseguir sus recursos si se congelaba una cantidad igual de ingresos. Esas son discusiones que tenemos que dar. Un poco con respecto a la ley de financiamiento, Daniel, recapitulando la historia de lo que pasó, fue el ministerio dijo hay un hueco fiscal de 14 billones de pesos, por lo tanto necesitamos una ley de financiamiento. Todo el mundo habla del hueco fiscal y la verdad pocos se ponen a mirar dónde está el hueco, ¿sí? Entonces la historia fue que el gobierno pasado dejó, entonces, el presupuesto general de la nación tiene dos grandes partes. Una es un presupuesto de rentas, que son los ingresos del gobierno, y otro es el presupuesto de gastos. El presupuesto que dejó el gobierno anterior tenía un presupuesto de rentas igual al presupuesto de gastos, o sea, no había hueco fiscal. Después surgió un hueco fiscal. Ya en la práctica, ¿qué quiere decir que apareció un hueco fiscal? Que el ministro de Hacienda pasó una carta de modificación al presupuesto que había presentado el gobierno anterior, que tenía un renglón en el cual decía recursos de capital menos 14 billones de pesos cerrados, con todos los ceros que eso
que eso implica. Y luego los gastos que se iban a congelar por eso. Pero sin duda en el Ministerio de Hacienda algunas cuentas tienen que dan exactamente 14 billones de pesos cerrados, pero la opinión pública nunca, bueno, de pronto es hablar demasiado, decir que la opinión pública soy yo, pero yo nunca entendí. Sí. Yo nunca entendí, porque si uno mira, hay una línea que dice faltan 14 billones de pesos, pero no explican, y salieron ministros de gobiernos anteriores a decir ese tal hueco no existe, haciendo eco una frase famosa también del gobierno pasado. Entonces, y pues resulta que ese hueco es por el que tenemos esta ley de financiamiento, y además por cubrir ese hueco, eso lentamente se transformó en este recorte adicional de impuestos a las empresas que tiene todos estos matices que Daniel ha mencionado, pero entonces, Daniel, el hueco existía. Digamos que yo hago la salvedad de que estoy en el gobierno hace más o menos 4 meses, entonces no conozco los detalles, digamos que tengo tanto conocimiento como ustedes de eso. Mi entender es los ministros, digamos, sí se reducían los ingresos porque en las leyes que habían pasado en el gobierno anterior y el ministro Cárdenas, digamos que venían previstos digamos, de crecimiento automático del impuesto a la renta corporativa, que se hizo más profundo a través de la ley de financiamiento, y esos ingresos no tenían una contraparte en los gastos, simplemente se hizo un presupuesto en el que no se contaba con esos ingresos. Los nuevos ministros hicieron sus presupuestos, hicieron sus necesidades, y eso les daba, digamos, el gobierno Cárdenas dejaba unas necesidades que establecía, los nuevos ministros dijeron, mis programas valen tanto, la diferencia entre esos son 14 billones. Creo que el Congreso, la sociedad se pronunció, no son 14, son 7, y pues eso alcanza para tanto. Y eso alcanza, digamos, en la lista de compras, para citar a otros columnistas de los ministros, hubo que priorizar y llegar hasta donde se podía. Pero yo no conozco los detalles para digamos, responder más específicamente a la pregunta. Bueno, entonces se nos está, desafortunadamente, está súper interesante la conversación, pero se nos está acabando el tiempo. Entonces, quería cerrar con un pequeño apunte de Andrés, y con eso concluimos. Bueno, el año pasado tuve la oportunidad de ser jurado del CANE, del concurso que organiza el Rosario para estudiantes de economía. Y la introducción del concurso fue hecha por Luis Alberto Rodríguez, que ya salió del viceministerio a Planeación Nacional, y fue muy vehemente en la defensa. Se estaba discutiendo en octubre, se estaba discutiendo la ley de financiamiento, y fue muy vehemente en la defensa de la universalización del IVA y la devolución a los primeros 2 deciles de ingreso en la economía colombiana. Mi pregunta es, ¿por qué, siendo, digamos, en mi concepto, si era una política social muy importante, por qué no hay una mención tan explícita en el marco fiscal? El marco fiscal tiene un horizonte de 10 años, no van a cambiar el otro año, pero tiene un horizonte de 10 años, ¿sí? Y en ese horizonte de 10 años el gobierno debería ser muy fuerte en la socialización de ese tipo de políticas, porque uno de los argumentos que daba Luis Alberto en esa introducción o en esa defensa de la ley de financiamiento era el Gini antes y después de impuestos. En el caso colombiano, el cambio yo creo que es estadísticamente no significativo. Es decir, la política fiscal colombiana no contribuye a una mejor distribución del ingreso, probablemente no, contribuye a la reducción de la pobreza,
y demás, pero no a la mejora en la distribución del ingreso, y no hay menciones fuertes, digamos, como una declaración de intenciones, como sí estaba el año pasado en el gobierno. Yo sé que Daniel entró recientemente, pero uno esperaría que, dado el horizonte, debería decir el Ministerio de Hacienda: a ver, Colombia tiene que darse la pela para reducir el Gini después de impuestos. El de antes de impuestos probablemente va a seguir igual, ¿sí? Eso no hay problema, pero decir lo que queremos es que la política fiscal sí sea redistributiva, ¿sí? Y hoy no lo es. Juega un papel importante en estabilización macro, bueno, muy bien. Está cada vez más contracíclica gracias a la regla fiscal, súper bien, pero en términos de la micro, hay como que falta que se la juegue el ministerio en eso. Daniel. Pues yo creo que es una maravillosa pregunta, y yo lo que creo primero es que exactamente, creo que estamos todos de acuerdo que una de las grandes falencias de nuestro estatuto tributario es que no reduce la desigualdad. Exactamente, el Gini no cambia antes y después de impuestos, y eso es un problema grave. Yo sé poquito de economía política, pero yo creo que cada gobierno y cada ministro de Hacienda tiene como un impulso, y este ministerio se la jugó por el crecimiento económico, y el compromiso es no hacer más reformas tributarias, y el compromiso es, digamos, hay una cantidad de evidencia y hay una cantidad de efectos que nos muestran que menor costo de uso del capital genera crecimiento económico, y digamos que hay un problema que teníamos, que aparecía en los índices de Doing Business, que se va a arreglar. Queda un problema grande que es, digamos, que queda pendiente, y que yo creo que la invitación es a que todos nos tomemos en serio ese problema. En el futuro habrá que arreglarlo. Para ser justos, la ley de financiamiento buscó introducir medidas que apuntaran a eso. Entonces, por ejemplo, se aumentaron las tarifas marginales del impuesto sobre la renta a las personas que devengan ingresos, digamos, mayores a ciertos límites. Se introdujo una mayor tasa a los dividendos. La filosofía es que, digamos, las prácticas de tributación deseables es más impuestos a las personas ricas y no tanto a las empresas. Entonces, se buscó avanzar en más impuestos a las personas ricas, un sistema más redistributivo. También hay elementos de un IVA a las compra de vivienda de más de 900 millones, me parece que es, impuesto al patrimonio. Entonces, sí, yo diría, hay elementos que buscan en la ley de financiamiento arreglar ese tema de desigualdad. Cuando tengamos las evaluaciones de la academia de la ley de financiamiento, veremos qué tanto esto permitió reducir ese gap entre Gini antes y después de impuestos, y también veremos qué tanto contribuyó al crecimiento. Yo respondería así. Daniel, pues, sí. En la Constitución de Colombia, cuando habla digamos, del apartado económico en la Constitución, nos habla que el marco económico busca el bien común. Yo creo que este ejercicio, pues, que Daniel lo ha soportado muy bien, estoicamente, busca eso. O sea, buscamos generar un país con una mejor distribución, un país con más equidad, un país con más crecimiento, y pues parte de estos ejercicios es eso. Así que pues celebramos mucho poder presentar academia y gobierno, y de verdad, Daniel, eres muy estoico. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos por acompañarnos, que estén muy bien.